Hola, ya estamos aquí de nuevo. Recuerden, estamos en nuestro taller de creación, análisis y crítica de textos básicamente literarios, aunque no nos exenta de ver por ahí alguno que otro ensayo o algún artículo. Recuerden que siempre que empezamos, les recomiendo yo un libro, no lo tengo aquí, estoy leyendo una biografía de José Alfredo Jiménez, el gran compositor de temas rancheros, que debo de confesar que lo compré muy prejuiciosamente, ¿sí? Porque vi que era, José Alfredo Jiménez, ¿no? No, lo que canta Lola Beltrán y Pedro Infante. No, el libro es excelente, es excelente. Lo escribió el hijo de José Alfredo Jiménez, precisamente. Y contrariamente a lo que yo esperaba, no vienen lentejuelas y cosas por el estilo, sino que viene toda la historia, o casi toda la historia, de esa familia, ¿sí? Alfredo Jiménez, él es José Alfredo Jiménez, él nació en Guanajuato, en la ciudad de Dolores, lo que es hoy Dolores Hidalgo, y su familia se dedicaba, tenía una botica. Ahí viene la foto de principios del siglo pasado y cosas así. Y entonces está muy interesante, estoy leyendo, pero no lo bajé. Pero acabo de comprar una serie de libros que no los he leído. Sin embargo, les voy a hablar de un escritor que me gusta mucho y que me encontré que ahí en una barata de libros, que por eso compré este montoncito de libros, que es Yukio Mishima. Este es Yukio Mishima. Es un gran escritor japonés, si es que no es el más conocido de todos, y es uno de los más grandes, definitivamente. Desgraciadamente, Yukio Mishima, el libro se llama Últimas Palabras de Yukio Mishima y está escrito por Takashi Furubayashi y Hideo Kobayashi, ¿no? Son las últimas dos entrevistas que dio. Yukio Mishima era un personaje pues bajito. Los japoneses, les recuerdo que él murió en el 70, en el año 70. Todavía no estaba a todo lo que daba el boom del Japón, que hoy yo he visto japoneses que me sacan como 50 centímetros a mí, porque pues, están ya mejor alimentados, ya tienen otra cosa, ya son grandototes, para que me entiendan. Si ustedes habrán visto que ciertas regiones indígenas del país donde finalmente les llega el progreso, pues los jovencitos indígenas, las muchachitas indígenas empiezan a tener ya más cuerpo, más todo, porque les empieza a llegar toda la comida. Bueno, esto era más o menos, en el caso de Yukio, pues él era muy chiquito, muy... ¿sí? Y entonces él se hizo un cuerpo a base de un gran esfuerzo, porque les recuerdo que él era escritor, seguramente catedrático, daba conferencias, era un personaje muy polémico en Japón, y se hizo un cuerpazo, iba al gimnasio todos los días, y les estoy dando toda la escenografía de él, porque este hombre, él amaba o sentía una gran admiración por el Japón de los... del medievo, es que allá no hay medievo, es otra cosa, pero para que más o menos me entiendan, de los samuráis, sentía enorme admiración. Y un día, en el año de 1970, junto con su mejor amigo y un grupo, tomaron, esa es la palabra, una prefectura de policía ahí en Tokio. Y entonces, desde la prefectura, Yukio Mishima dio un mensaje a Japón sobre cómo se estaban occidentalizando y perdiendo muchas cosas. Acto seguido, porque todo esto se retransmitió, hubo televisión y demás, entró al edificio, tomó la espada ritual y se hizo seppuku, que así se llama en japonés, es decir,
se rebanó todo la panza y se le salieron todos los intestinos, ¿sí? Y entonces esto es lo que conocemos como ¿cómo se llama el suicidio japonés? Se me va el nombre ahorita. Bueno, es el suicidio japonés. Se rebanó aquí, se salieron todas las tripas, pero para eso estaba su mejor amigo, porque esto es de dos. El mejor amigo ya estaba con la espada y le cortó la cabeza. ¿Sí? Fin de Yukio Mishima. Y este fue un ritual, como era el de los samuráis, ¿sí? Pero desgraciadamente él es más conocido por esto que les acabo de platicar, pero el cuate es un gran escritor de veras, ¿sí? Aquí atrás del libro viene una lista que no se las voy a leer porque está tan larga como mi brazo, ¿sí? Escribe cuentos, ensayos, novelas, sobre todo las novelas de él son muy conocidas. Hay una mezcla de erotismo y demás, pero oriental, no son las vulgaridades luego acá del mundo occidental, ¿no? Y este es él. Ahí hay una historia media que no entendemos, no la entendemos porque no entendemos el sentido japonés de la vida. Yo espero que cuando ya estén un poquito mayorcitos lo lean. No es un autor así facilito, es en un momento dado se les va a pasar ahí la saliva gruesa, pero es un gran escritor, Yukio Mishima. Yukio Mishima. Bueno, este es el libro que voy a leer, si no lo he leído, me lo voy a echar luego, porque son entrevistas nada más, son puros diálogos. Bueno, estos son entre varios libros que compré. No crean que les voy a enseñar todos. Nada más ese porque me gusta siempre iniciar comentando los libros. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí con el taller, vamos a seguir con la creación. La vez pasada vimos lo que era muy importante para una redacción. Ya nosotros lo habíamos visto muy someramente, que es la descripción de un objeto. Y otra cosa muy importante pues son también las descripciones, no tanto de los personajes, sino de sus sentimientos. Muchas veces no es a no ser que así lo pida el relato, el cuento, la novela, dice uno, pues el hombre flaco, ¿no? Y ya con eso basta. ¿Sí? No, muchas veces lo que estamos escribiendo requiere algo más para saber cómo es ese hombre flaco, ¿sí? Inclusive lo flaco no tiene mayor importancia, sino el ver el carácter de ese personaje. Y muchas veces describir cómo es ese personaje, que no necesariamente tiene que ser descripciones físicas, vuelvo a lo mismo, no basta con decir, es que es flaco, ¿sí? O se le pintan las costillas. No, sino más que nada ver cuáles son sus acciones, sus actitudes. Inclusive la descripción de su propia casa o la descripción de la ropa que tiene, vestía una ropa que uno pensaría que era holgada, pero no, lo que pasa es que no llenaba con su cuerpo aquella enorme camisa. Ya desde ahí ya nos estamos dando cuenta de que es un cuerpo delgado. Lo más obvio es decir, es que es un hombre delgado, ¿sí? Pero ese es el mal escritor, ese es el escritor chafa. No. Ya tenemos el recurso de lenguajes figurados, ya sabemos usar los verbos, ya sabemos usar adjetivos, adverbios, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahora queremos hacer cosas más elaboradas. Se los voy a decir de otra manera. Sé que todos los que me están viendo alguna vez han visto o han estado por lo menos en la cocina de su mamá, viendo cómo se hace una galleta o viendo cómo se hace un pastel, y luego lo han hecho ustedes con relativa facilidad. ¿Sí? Entonces, una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Y lo mismo es para las descripciones. Tú puedes hacer una galletita muy sencilla con harina y mantequilla y azúcar y ya.
se te sale una galleta sabrosa, te lo garantizo. ¿Sí? Pero ya cuando hiciste esa, ya vas a complicarla un poquito más. En la próxima dices tú, ay, bueno, ¿y si le pongo tantito cacahuate tostado? Y le pones tantito cacahuate tostado. Ay, qué ricas están con cacahuate tostado, ¿no? Y ya llega un momento que dices, oye, güey, ¿y si le pongo tantito coco? Ay, vamos a ponerle tantito coco. Y si las barnizo con tantito huevo y luego les pongo tantito azúcar. Y vas complicando aquello y aquello te va sabiendo más sabroso. Lo mismo es lo que nosotros hacemos con las letras. Empezamos con A, E, I, O, U, que son las vocales. Y hoy en día estamos haciendo cosas complejísimas, construcciones extraordinarias. Lo mismo sucede con las matemáticas. Ustedes empezaron con 1 más 1 igual a 2. Ahorita ya están, no sé, están en álgebra, en trigonometría, en cálculo, ya no sé en dónde están. Pero ya deben de andar por ahí porque ya van para la prepa. Ya van para la universidad, quiero decir. Entonces en la vida pues todo es así. Vas poquito a poco hasta que ya conoces las cosas más complejas. Lo mismo son las sociedades, por ejemplo. Lo menciono porque todo esto es parte de la escritura, el de escribir. Escribir. Alguna vez se los he dicho y se los vuelvo a decir, no hay recetas. No hay recetas. Les puedo hacer varios consejos, como lo he hecho, como ya hice lo de la descripción, como les estoy dando los consejos para cómo describir el carácter de una persona, pero en sí no hay recetas. Pero sí hay un consejo que es de oro. Tienes que tener cultura. Es decir, si tú vas a leer, si tú vas a escribir, tienes que leer. Si no lees, no vas a escribir nunca. No importa lo que me digas. Tienes que leer. Tienes que leer. Nada de que, ay, no, a mí esto ya me aburre, no, voy a ver la tele. Voy a ver la tele. ¿Qué pasa con la tele? Cuando tú ves la televisión y sale un paisaje, el paisaje ya sale con su azul, sus nubecitas, tal vez un flamenco, tal vez un personaje que esté ahí en la laguna. Y ya, tú no pensaste nada, todo te lo dieron ahí. En cambio, si está dentro de un libro, y te digo, había un hermoso lago en la salida de la ciudad que se iluminaba con colores increíbles al atardecer y donde de alguna manera empezaban a llegar todos los flamencos. Lo que tú vas a pensar es 1000 veces superior a lo que está ahí en la pantalla. Lo que está ahí en la pantalla ya está masticado, ¿sí? Y tú te vas a acostumbrar a hacer eso siempre, porque esa es tu imagen de una laguna en la que llegan ciertas aves en el atardecer, pero ese es el atardecer que va a ser para todos los que les da mucha flojera leer. Hay que leer, hay que tener cultura. Y déjenme aquí hago un paréntesis. Cultura no significa ir al concierto de la Sinfónica de la Universidad o conocer algún poema de Rilke o ir a una conferencia. Sí, todo eso forma parte de la cultura, pero cultura también es saber qué es lo que pasa a tu alrededor. La lucha libre que se da en el auditorio, la comida callejera que la hay por todos lados en esta ciudad, y no en esta ciudad, en todo este país, ¿sí? Cómo se mueve esta sociedad ante una barata, por ejemplo, de Liverpool. Yo no sé si lo han visto, al menos aquí no, pero en el Liverpool que está ahí en la avenida Hidalgo, cuando tienen sus ventas nocturnas, bueno, hasta paralizan el tránsito de los carros, de cómo va la gente a comprar. No sé si venderán efectivamente más barato o darán mejores oportunidades de pago, pero el hecho es que es un fenómeno social y todo eso es parte de la cultura. Que vino el equipo no sé de dónde, el campeón de México, y la gente enloqueció en el aeropuerto y no sé qué cosa, eso es cultura. ¿Sí? Que Ninel Conde acaba de hacer una película donde cuenta chistes muy malos, eso es cultura.
Lo que está pasando en la política, que es una porquería, eso es cultura. Todo es cultura, es decir, tienen que tener un mundo más abierto. No se encierren, no se encierren, ¿sí? Tu recámara no es todo el mundo, tu recámara es tu recámara, es decir, tu cama, tu ropa que tienes colgada en el closet, pero nada más. ¿Para qué queremos tanta cultura entonces? Para cuando vamos a escribir, toda esa cultura nos va a funcionar para hacer lo que vamos a hacer. Ay, ¿qué hombre más tonto? Pues claro que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Cuando yo les pido que me escriban un poema, un principio de novela, un cuento, una fábula, la mayoría de mis alumnos entran en pánico. Ay, es que no sé yo, ¿de qué voy a hacer? Hagan de cuenta que les estoy pidiendo que vayan y maten al presidente de los Estados Unidos. Una cosa así. No. Echas mano de toda la cultura que tienes. ¿Alguna vez, no sé, te llamó la atención el desenfreno de la gente en Semana Santa ahí en la playa? ¿Recuerdan aquello que se llama, cómo se llamaba aquel, el viernazo, o no sé cómo se llamaba? ¿Cómo? Se llamaba el playazo, sí, yo me acuerdo del playazo, ¿no? Me acuerdo que hasta ahí en el Juárez les daban permiso de salir un poquito más temprano. Claro, cuando les daban permiso ahí para el playazo, es que todavía era muy familiar. Ya después degeneró en un tomadero de cervezas y riñas y peleas que no supieron controlar, y la pandemia vino a acabar con todo eso, ¿no? Que por lo menos algo hizo la pandemia bueno. Ahora, espero que vuelvan a retomar eso del playazo, pero que vuelva a ser familiar. Cuando digo que vuelva a ser familiar, no tiene que ser aburrido. A lo que me refiero es que no tienen por qué tomar, no tienen por qué fumar sustancias que nada más les daña el cerebro. Todo eso no sirve. Bueno, todo eso es cultura, el contar eso. Eso no sucede en otras partes del mundo, más que aquí. Voy a hacer una pequeña interrupción y continúo con esto de que tenemos que tener cultura para escribir, ¿sí? Porque si no tenemos cultura, ¿de qué vamos a escribir? Es cierto, podemos describir nuestro mundo, y nuestro mundo seguramente es muy rico. Nada más un ejemplo. ¿Cómo me despierto yo en la mañana? Es muy distinto a cómo te despiertas tú en la mañana. Tal vez algunos de ustedes se despiertan ya muy tarde, casi saliendo para la escuela. Tal vez otros se despiertan muy temprano y hacen algunas tareas en la casa que les pide el papá o la mamá. Tal vez hay algunos de ustedes que viven muy lejos, no sé, en Altamira o un poquito más allá de Altamira, o viven del otro lado del río y tienen que levantarse temprano y tienen que muchas veces enfrentar el clima tan cambiante de esta zona del país. Todo eso forma parte de tu cultura, de lo que tú vas a contar en un texto. Entonces, ya vimos ya llevamos varias cosas. Ya llevamos la descripción como algo muy importante de todos los objetos, de las personas, de los sentimientos. Todo eso va a tener importancia dependiendo del texto que vamos a escribir. El texto que vamos a escribir. Eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Vamos a ver cómo se da ese proceso de yo quiero escribir, pero no se me ocurre nada. Vamos a ver cómo es lo que cuál es el orden, porque hay un orden para escribir, que normalmente ya los escritores ya lo siguen sin tener que apuntar ni nada, pero en el caso de ustedes, bueno, seguramente en las primeras veces tendrán que apuntar y después irse directo al texto que quieren escribir.
por el día de hoy voy a terminar. Este fue nuestro taller de creación literaria y los espero en mi siguiente programa, que es el de análisis y crítica de textos literarios. Hasta luego.